un defensor del medio ambiente que ahora es acusado de atentar contra esto. Honorable tribunal, el día de hoy escuchamos que precisamente mi representado Tomás, desde su adolescencia, se ha dedicado al medio ambiente, ha luchado a favor de esta causa. Es una persona que ha realizado diversas protestas, mitin y todo para tener un medio ambiente sano. También escuchamos, su señoría, que fue precisamente el 3 de marzo del 2024 que se inauguró una mina para la extracción de litio, esto en el estado de Solidaridad, que en dicha mina se utilizaba diversa maquinaria que no se encontraba en condiciones para la extracción de este material, que precisamente por esas condiciones de esta maquinaria fue que afectó a los cultivos de esta zona, afectó al agua que había cerca de este lugar. Justo por eso que Harold, como ustedes lo escucharon de él, se reunió con varios pobladores del lugar al efecto de poder ir hasta esa mina y reclamar los daños causados a sus cultivos. Sin embargo, como escucharon de él, los dueños de la mina no se quisieron hacer responsables por estos daños. Precisamente por eso es que Harold contacta a Tomás el día 15 de marzo del 2024, llegando Tomás a la mina justo el día 20 de marzo del 2024, realizando un mitin a las afueras de la mina. Escucharon también que fue precisamente el día 25 de marzo del 2024 que realizaron ellos una inspección en la mina, que acudieron hasta el túnel 1 y 2, que en dicho túnel tomaron diversas fotografías del estado que se encontraba la maquinaria. Pudimos observar precisamente en los dichos de Harold y Tomás que esas diversas fotografías se las compartieron. Vimos, su señoría, que una de las condiciones que tenía esa maquinaria, pues era precisamente que estaba en malas condiciones, que en el lugar donde había un transformador eléctrico tenía varios cables descubiertos que generaban chispas. Asimismo, su señoría, por el dicho de Tomás, escuchamos que ese día 25 de marzo del 2024 a las 11 de la noche, él se pudo dar cuenta que ya no contaban con gasolina, su señoría, que era utilizada para poder tener energía eléctrica. Fue por este motivo, su señoría, que como bien lo refirió tanto Harold como Tomás, es que mi representado va hasta la gasolinería en el pueblo. Llevaba a bordo de su camioneta 5 bateas a fin de llenar de gasolina, que una vez que él llegó hasta la gasolinería se pudo percatar de que había una explosión en la mina. Por eso es que él no pudo rellenar estos garrafones para poder ir a auxiliar a las personas de la mina, que una vez en el lugar fue precisamente Harold quien le dijo que fuera al pueblo a pedir ayuda. Asimismo, su señoría, nosotros escuchamos que justo cuando él iba hacia el pueblo fue detenido por la policía CAT. Lo anterior, su señoría, quedó robustecido primero con el dicho de Harold y de Tomás, quienes los dos, sin contradicción alguna, nos refirieron que efectivamente ellos se pusieron en contacto el día 15 de marzo del 2024, que fue hasta el día 20 de marzo del 2024 que Tomás llega hasta el lugar y realizaron un mitin a las afueras de la mina. Refirieron ambos que fue precisamente el día 25 de marzo del 2024 que ellos acuden al interior de la mina, tomaron diversas fotografías. Asimismo nos dijeron que fue precisamente a las 11 de la noche que Tomás se encontraba en la gasolinería cuando ocurrió la explosión. También lo anterior quedó robustecido precisamente con la perito Elena, quien dijo que ya en una ocasión Tomás había sido acusado injustamente por un hecho que él no cometió, que si bien fue condenado, en segunda instancia fue absuelto. Esto porque precisamente la fiscalía no pudo acreditar una responsabilidad en contra de mi representado.
Por eso, su señoría, es que solicito que se le dé valor probatorio a mis testigos, porque los mismos fueron consistentes en decir los mismos hechos. Asimismo, su señoría, nos damos cuenta que estamos en la presencia de una exclusión del delito. Esto con fundamento en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 15, segundo párrafo del Código Penal Federal, ya que en ningún momento se pudo acreditar por parte de la Fiscalía que fue mi representado quien realizó todas las acciones necesarias para que ocasionaran ese incendio en la mina y posteriormente la explosión. Asimismo, su señoría, la Fiscalía no pudo acreditar ese nexo causal que existe entre todas esas acciones al interior de la mina para que se provocara ese incendio. Por eso, su señoría, es que no se puede acreditar, más allá de toda duda razonable, una participación por parte de mi representado, no teniendo así un sujeto activo en la presente causa. Por otro lado, su señoría, pudimos escuchar a los testigos de la Fiscalía. Primero acudió ante ustedes Martina Fernández, guardia de seguridad de la mina, quien ustedes pudieron darse cuenta que esta testigo es sin duda alguna parcial. Ella misma refirió que actualmente está desempleada a causa del incendio de la mina. Ella misma nos refirió, su señoría, que ella, al momento de que ocurrieron los hechos, nunca vio al interior ni al exterior de la mina a mi representado. Ella solo menciona que ve salir una camioneta. Sin embargo, de su propio dicho, ustedes escucharon que ella no pudo precisar quiénes iban al interior de esa camioneta. Ella no pudo decir que fue mi representado quien conducía esa camioneta. Por otro lado, tuvimos la presencia de la policía Katy, misma quien realizó la detención de mi representado, de la cual se pudo desprender que ella en ningún momento pudo corroborar que mi representado tuviera olor a gasolina. No pudo precisar que se le haya encontrado un encendedor o algunos cerillos en el momento de la detención. Ella no pudo señalar que hubiera un testigo presencial de los hechos que señalara que fue precisamente mi representado quien realizó alguna conducta para que se provocara ese incendio y esa explosión de la mina. Asimismo, su señoría, contamos con la presencia de la perito Josefa Carrillo, de quien en ese momento nos pudimos dar cuenta que ella misma refiere que debe de existir 4 elementos para que se pueda ocasionar un incendio. Dentro de esos elementos, su señoría, ella precisamente refiere que debe de haber oxígeno, debe haber un combustible, que debe de haber algún generador de fuego y pues en este caso, su señoría, de la misma voz de la testigo, ustedes escucharon que esas condiciones las podía reunir precisamente en la mina. En ningún momento se estableció que una de estas condiciones tendría que ser la presencia de un humano. Por otro lado, como ya lo referí, vimos aquí en este momento, a través de la imagen ilustrativa que se utilizó con mi representado, que en el lugar había un transformador, su señoría, que contaba con cables en malas condiciones, cables que arrojaban chispas. Entonces, su señoría, también del propio dicho de la perito, pudimos escuchar que efectivamente ella puso una hipótesis en su peritaje. Sin embargo, su señoría, ella misma refirió que había más de una hipótesis, teniendo así su señoría, entonces, que también se pudo haber generado ese incendio por un corto circuito en el transformador eléctrico. Su señoría, también podemos establecer que ahí en el lugar, en la mina, había un material explosivo como lo es el ANFO. De su propio dicho de la testigo pudimos percibir que este material se utiliza precisamente para expandir las minas y que de los indicios que ella recolectó, varios de esas muestras tenían presencia de ANFO. Asimismo, algunas de estas muestras tenían gasolina con plomo. Por eso, su señoría, es que de esas pruebas que escuchamos por parte de la Fiscalía no se les debe de dar valor probatorio alguno, porque entre ellas hubo inconsistencias precisamente. Además, en ningún momento nosotros pudimos darnos cuenta de que existieran videos, fotografías o alguna persona
que señalara que fue precisamente mi representado quien realizó ese incendio. No lo pudimos ver, su señoría, porque efectivamente no existen tales circunstancias, porque mi representado no fue quien originó ese incendio en la mina para que posteriormente se ocasionara esa explosión. Ante ello, su señoría, es que la fiscalía fue deficiente en esas pruebas que trajo el día de hoy. Esta fiscalía con esas pruebas no solamente no pudo acreditar su teoría del caso, sino que además de eso no pudo destruir alguna hipótesis alterna. En este caso es que pues no se pudo probar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de mi representado en los presentes hechos. Por eso, su señoría, es que esta defensa le solicita emita un fallo de sentencia absolutoria a favor de mi representado, porque un defensor del medio ambiente que ahora es acusado de atentar contra esto.